Muy buenas noches con todos. Hoy ya les hablaré acerca del Imperio Persa. El Imperio Persa existió entre el año 550 y 330 a.C. y dominio Asia Central, Mesopotamia, Palestina, Egipto, Anatolia y parte de Grecia. Su organización política se basó en la figura del emperador y combinó una administración central fuerte con el de la flexibilidad y la tolerancia. La expansión del Imperio Persa. Persia, actual Irán, en su extensa región que dominó en su mayoría Asia, fue ocupada por, por ellos que formaron dos reinos rivales, los medios y los por el norte del territorio y los persas al sur. El imperio persa tuvo su máximo esplendor con el rey Darío I al final del siglo VI y al principio del siglo V a.C. Darío conquistó parte de los Balcanes e intentó ocupar las ciudades griegas de Asia Menor. Darío dividió el imperio en 40 provincias o también denominadas sátrapas, ¿no? La sociedad persa. Los persas estaban divididos en clases sociales: el rey, los nobles, los sacerdotes, los artesanos y los esclavos. El rey tenía poder absoluto, disponía de la vida y de los bienes de sus súbditos y de los ejércitos. Los gobernadores y sus sátrapas recaudaban los impuestos y administraban la justicia. Y para unificar el cobro de los impuestos, el rey Darío hizo ocupar o hizo acuñar monedas de oro llamados daricos. Dios le bendiga. Vamos a hablar en este momento de eventos importantes del Imperio griego. El número uno, conquistas de Alejandro. Alejandro Magno, rey de Macedonia, llevó a cabo una serie de campañas militares que resultaron en la conquista de varias regiones, desde Grecia hasta Egipto, Persia e incluso parte de la India. Su imperio abarcó una gran diversidad étnica, cultural y religiosa. 2. Helenización del Oriente Próximo. Como parte de su política de integración y control, Alejandro promovió la difusión de la cultura griega, conocida como helenización, en las tierras conquistadas. Esto incluyó la fundación de ciudades griegas, llamadas también Alejandrías, la promoción del idioma griego y la adopción de costumbres y tradiciones griegas por parte de las élites locales. 3. Impacto en la cultura judía. La expansión del imperio de Alejandro Magno tuvo varias implicaciones para los judíos de la región. En primer lugar, muchos judíos vivían en las áreas bajo el dominio griego, como Judea, Egipto. La influencia cultural griega se hizo sentir en estas comunidades, especialmente entre la élite educada. 4. Traducción de la Septuaginta. Uno de los legados más importantes de la influencia griega en la cultura judía es la Septuaginta, una traducción griega de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Comenzó en el siglo III a.C. en Egipto, según la tradición, y refleja la interacción entre la cultura griega y la judía en ese momento. 5. Relaciones con la diáspora judía. La expansión del imperio de Alejandro también facilitó el contacto entre la comunidad judía y las diásporas judías en otras partes del Mediterráneo oriental y más allá. Esto contribuyó a la difusión del judaísmo y al intercambio cultural entre judíos y no judíos. En resumen, el impacto del imperio de Alejandro Magno en la cultura judía fue significativo, desde la helenización de las regiones conquistadas hasta la traducción de textos sagrados y el intercambio cultural entre judíos y griegos. Este periodo sentó las bases para la interacción continua entre la cultura judía y la helenística en los siglos siguientes. La independencia de los macabeos fue un momento decisivo para la historia judía, que comenzó en el año 167 a.C. con Matías Asmeneo,
quien se rebeló contra las imposiciones de los seleucidas, que realizaban cultos a dioses griegos. Y después de la muerte de Matías, su hijo Judas Macabeo lideró una campaña guerrillera donde logró muchas victorias y también ganó reputación por su valentía. Y el punto culminante fue la purificación del templo, y este evento dio origen a la festividad Hanukkah, estableciendo el reino hasmoneo y proclamando la independencia judía en la tierra de Israel. Y este suceso duró un siglo. Muy buenas tardes. Eventos importantes en el Imperio Romano. El Imperio Romano en el Antiguo Testamento se extendió desde el extremo occidental del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Eran gobernados por emperadores. Encontramos también la idea de dividir en provincias el imperio para bases militares. Tanto así que produjeron unidad política, paz militar y libertad para el comercio. Alejandro el Grande, uno de los emperadores importantes, también quiso unificar un solo mundo con sus pensamientos, amén, y formas de gobierno. Asimismo también encontramos, amén, a los griegos que influenciaban en medio de ellos en su cultura, dando pensamientos, amén, y formas de vida. Los jóvenes romanos eran enviados a educarse a las academias griegas allá en Atenas, en Rodas y en Tarso. La influencia de la Septuaginta también era el texto estándar del Antiguo Testamento que usaron en las iglesias primitivas. El idioma griego se constituyó un vehículo incomparable para la expansión del mensaje cristiano. Encontramos también la importante, amén, de la cultura en el Imperio Romano, que se extendió de los occidental. De ella heredamos innumerables cosas, como que la escritura, las letras, el derecho, el calendario, incluso de la idea de transportar agua de los ríos a las ciudades. Que Dios me lo bendiga. Grupos políticos y religiosos durante la ocupación griega y romana. Grupos religiosos. Tenemos los celotes. Eran fanáticos de la libertad, esperaban a un Mesías, pero como un caudillo que les iba a dar la libertad. También tenemos los herodianos. Eran más políticos que religiosos. Coincidían con los saduceos en respaldar la sumisión de Israel ante Roma y apoyar a los diferentes Herodes que gobernaron. Los publicanos. El grupo político de los publicanos era un brazo de Roma para realizar los trabajos de recaudación de impuestos. Por ende, también se enriquecían a costa de su propio pueblo. Grupos religiosos. Tenemos los fariseos. Siguieron estrictamente la ley y las tradiciones de los ancianos y aceptaban las escrituras proféticas y creían en la resurrección de los muertos. Otro grupo religioso, también tenemos los saduceos, era una secta aristocrática judía, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles ni tampoco en espíritus. También tenemos a los esenios. El grupo de los esenios surgió a causa del formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. También tenemos
las instituciones religiosas. Teníamos el templo, donde el sacerdote pues era la cabeza de dirigir y estar prácticamente, y Roma también reconocía la autoridad del sacerdote en los patios del templo. También tenemos las sinagogas. Era un lugar donde se enseñaba y se estudiaba la palabra de Dios. También tenemos el Sanedrín. Era un ente más que nada gobernante judío para establecer situaciones más que nada políticos y religiosos también, compuesto por 70 miembros, entre sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas también. Eso es lo que podemos hablar con respecto a este tema.